a nuestros amigos que se están integrando. Ahí nos está saludando Trasen, gracias Trasen. Bueno, hoy se nos acerca una fecha muy importante, el 1 de enero. No solamente el 1 de enero es fecha de celebración de Año Nuevo, sino que también Mm. es una conmemoración, podríamos decir, de la formación de una patria nueva, porque el 1 de enero, entonces, hubieron sucesos anteriores, por supuesto, a esa fecha, pero el 1 de enero fue finalmente la firma del acta de la independencia de nuestra patria. Cuéntanos un poquito, Francisco, qué sucedieron los meses antes a que llegara a suceder esta firma que realizó Higgins allá en el Biobío, en Concepción. Sí, bueno, primero te quiero nuevamente dar las gracias por la instancia porque este tema no se aborda mucho, es un tema todavía muy desconocido a nivel nacional. Bueno, hemos conversado otras veces, lo mismo pasa con el 18 de septiembre, ¿verdad? Yo le he puesto en mi cabeza que muchos de los amigos que a quienes también me sumo a los saludos no saben todavía o tienen alguna noción de lo que fue el 18 de septiembre. ¿Ya? Ahí lo que celebramos no era la declaración de independencia, sino que más bien celebramos la constitución de una junta de gobierno provisoria que administraría la capitanía de Chile en ausencia de su majestad Fernando VII. ¿Ya? Pero igual celebramos el 18, hacemos fonda y todo eso, pero todavía mucha gente no sabe por qué celebramos las fiestas patrias, ponte tú, ¿ya? Y eso te lleva a otra pregunta. ¿Acaso las personas saben, ya, sabiendo que el 18 de septiembre no se celebra las fiestas patrias, sabemos realmente cuándo se declaró la independencia? Porque todos los países tienen su fecha de cuándo declararon oficialmente su independencia, ¿ya? Así es. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el 4 de julio se firmó, al menos en términos políticos, la declaración. Pero en Chile no existe un conocimiento acabado del tema, ¿ya? O sea, si bien no existe el tema de las fiestas patrias, como lo que estamos conversando, menos las personas en general saben de este tema, pero no es su culpa, por supuesto, es un tema de difusión. Y una polémica que siempre existió entre Concepción y Talca sobre el tema, ¿ah? De que Talca, se dice que en Talca fue la declaración de independencia, fue el 12 de febrero, pero eso lo vamos a ir aclarando en su momento. Y como tú bien mencionaste, esto es un proceso, esto no fue de la noche a la mañana, no fue algo que a Fernando Higgins se le iluminó la mente en el día, ¿no es cierto? No, esto fue parte de todo un proceso y es un poco complejo de explicar, porque para entender todo esto hay que sumergirse en la época que estamos hablando, así que te invito un poco eh, a hablar de qué diantre estamos hablando, ¿ah? Así Estamos en el es. periodo de la independencia, ¿ya? Y antes, si me permite, ya que hablé el 18 de septiembre, yo creo que es bueno un poco hablar también de esa época, porque tiene relación con lo que vamos a conversar después, si te parece. Sí, por supuesto. Bueno, eh, inmediatamente hago un flashback con un live que tuvimos sobre el tema, ¿ya? Y me gusta esta época porque me gusta difundir sobre el 18. El 18 de septiembre, como ya te conté, lo que sucedió fue la constitución de una junta de gobierno provisoria que administraría la capitanía de Chile mientras Fernando VII esté cautivo en Napoleón, porque la aristocracia criolla en su momento no tenía mucho poder, tenía un poder económico, pero no tenía poder político, no tenía derecho a cargos públicos dentro de la administración colonial. Y esta era la instancia para que ellos se sumaran. Fue como una oportunidad que vieron y dijeron, ya, aquí nos vamos a meter. Y en la cabeza de esta junta quedó don Mateo Torres Zambrano, conde de la Conquista, un destacado hombre de Santiago, que asumió como gobernador interino, presidente de esta junta, quiero decir, hasta su fallecimiento meses después. Esta fecha, con el tiempo, quedó como las fiestas patrias, por la costumbre, ¿entiendes? Fue Y como el aquí, a juicio de muchos, primer paso claro, a una independencia. si hablamos en términos futbolísticos, fue como el puntapié inicial, ya que pasó al Mundial, Exactamente. fue como el puntapié inicial para todo lo que sería el proceso de emancipación. Que dicho sea de paso, quiero decir, tuvo muchas causas. ¿Ya? La causa directa, el detonante fue la invasión de Francia a España, ¿no es cierto?, años antes por parte de Napoleón, y otras causas indirectas que fue, por ejemplo, esto es lo que te contaba, el tema de que los criollos no tenían derechos políticos, un criollo no necesariamente tenía que ser pobre, podía estar en hacienda, todo lo que uno quisiera, menos poder político, ¿ya? La expulsión de los jesuitas, esta pugna que había entre los peninsulares españoles, ¿no es cierto?, contra los criollos, entre otros factores, que no voy a entrar a detallar. Esas fueron las causas indirectas y la causa directa de lo que fue el proceso de emancipación, que comenzó, a juicio de algunos, el 18 de septiembre.
Y aquí se inicia el periodo de la Patria Vieja. Ahora bien, en Chile, cuando te hablo de Chile, no hablo de República Independiente, estamos hablando de la Capitanía o Reino de Chile. ¿Ya? Algunos dicen la colonia, no, Chile no era parte de la colonia, era parte del Imperio Español, de un aparato administrativo que administraba la metrópoli. Y si me permite un comentario, pues algunos expertos, aquí también comienza una pugna entre Santiago y Concepción, porque empezó una suerte de confrontación entre la aristocracia de Santiago y la aristocracia penquista, ciudad que yo sea paso donde resido, para quienes no me conocen. La aristocracia de Santiago estaba representada por Ignacio la Carrera, pues el apellido ustedes ya concluirán de quién estoy hablando, es el padre de los hermanos Carrera, José Miguel, Juan José, Luis y de Javiera, y Juan Martín de la Rosa, que representaba a los patricios de Concepción o a la aristocracia local. Cabe consignar a todo esto como aclaración de que el grueso, el fuerte de las fuerzas de la corona española, cuando hablo de fuerza hablo de la aristocracia española, de quienes tenían el poder militar, entre otros tantas cosas, no estaba en Santiago, estaba en Concepción, zona Concepción Talcahuano. El principal puerto, la base de operaciones que tenía la corona española en Chile estaba en Talcahuano, no en Valparaíso como se suele pensar, porque Talcahuano tenía una serie de fuertes, 8 aproximadamente, ¿ya? Fuertes muy poderosos. Y ahí venían los refuerzos, todos los suministros desde el Virreinato del Perú. Háganse un mapa, busquen un mapa en Google y van a encontrar Perú, Chile, no era Valparaíso como se suele creer, era Talcahuano. Yo casi a pocos, menos de cuántos kilómetros de Bueno, Talcahuano. de hecho, las mismas tropas que cuando pasó todo este proceso de independencia, justamente desembarcaban allá en Talcahuano y avanzaban hacia Santiago. De hecho, la isla Quiriquina, que está frente al puerto, era un campo de prisioneros después para los patriotas, ¿no es cierto? Que eran Sí. capturados, era una base de operaciones, después hicieron algún enfrentamiento que ahí después te puedo ir contando. Pero quiero hacer esta aclaración para que los amigos que están conectados cambien un poco el chip, ya que no todo está en la zona central, que aquí Concepción estaba de grueso de lo que era la corona española, la sociedad colonial, la aristocracia, las fuerzas, etcétera. Y otra aclaración de las tantas que uno pudiera hacer. El grueso de las fuerzas de la corona española no eran españoles. ¿Ah? No eran, como uno podía pensar, españoles. Eran Claro. chilenos. Más bien, digamos, eran chilotes. Gente de Valdivia, de Chiloé, que engrosaban gran parte de las fuerzas realistas, y estas fuerzas fueron las que tuvieron acción en las campañas militares de la Patria Vieja. Los oficiales eran españoles, pero el grueso en sí eran chilenos al final de cuentas, si lo quieres decir de alguna manera. Por lo tanto, las primeras acciones militares, las campañas de la Patria Vieja, era prácticamente un conflicto civil, chilenos entre chilenos, si uno quiere verlo de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, estoy tratando un poco de aterrizar, de cambiar un poco el chip y poner las cosas en su lugar en ese sentido. ¿Ya? Y gran parte de los enfrentamientos militares de la independencia, léase Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, no se dio en la zona central, se dio donde vivo, Concepción, Talcahuano, lo que es Talca, más al sur incluso, que eso también vamos a entrar en detalle más adelante. Y hago todo este contexto para poder entender lo que pasó y lo que estamos comentando ahora. Ahora, en la Patria Vieja, gran parte de los enfrentamientos se dio acá en la zona donde vivo, Concepción, Chillán, que ahora no es parte de la región del Biobío. Ñuble. Claro, Ñuble. Aquí tuvo acción José Miguel Carrera. Muchas personas no saben que José Miguel Carrera, quiero decir, el sitio de Chillán, por ejemplo, trató de sitiar Chillán, que era un enclave de la corona española, no le resultó, se dirigió a Concepción, estuvo en Concepción José Miguel Carrera. Y él, de alguna manera, logró, con las pocas fuerzas que tenía, frenar un avance que venía desde el puerto Talcahuano, ¿me entiendes? Está hablando de 1812 aproximadamente para que se hagan una idea. Es un episodio poco conocido de las campañas de independencia. Cuando hablan de la Patria Vieja, la historiografía local ha sido muy centralista en ese sentido, ¿me entiendes? No es porque sea regionalista, es porque las cosas son como son. Siempre ha pecado de que gran parte de las acciones sucedieron en Santiago, por ejemplo, o Valparaíso, ¿ya? Pero poco se habla de lo que pasó acá al sur, donde se dio gran parte del teatro de operaciones.
Y así se armó todo este asunto durante el periodo de la Patria Vieja hasta el desastre de Rancagua del octubre de 1814, el 1 de octubre. Ahí, a juicio de muchos expertos, terminó la Patria Vieja. Caen derrotar a las fuerzas patriotas de O'Higgins, Carrera, hay una polémica sobre quién tuvo la culpa, bueno, eso da para un live aparte. Pero lo concreto es que al final tienen que todo irse al exilio, porque ya las fuerzas de la corona española triunfan, están lideradas por Mariano Osorio, quien más tarde sería gobernador de Chile, y ocupan Santiago. ¿Ya? Y otro mito es que supuestamente todo el pueblo estaba a favor de los patriotas, y no es así, ¿ya? En ese momento. Lo que pasa es que un puñado de personas que tenía el acceso cultural, la literatura de la época, se unió a la causa, ¿me entiendes? Pero muchos miembros de Hacienda, los esclavos que habían, etcétera, se unieron muchas veces por la fuerza de estas huestes. No entendían por qué se estaba peleando. Para ellos la pelea era porque los patrones le decían, vamos al campo de batalla, les voy a dar un pago y se unen a mis fuerzas, y ahí nacieron las milicias, ponte tú. ¿Me Justamente entiendes? te iba a comentar eso, que no había un ejército regular, sino que había milicias formadas justamente por los grandes hacendados, podríamos decir. De hecho, O'Higgins, que digamos en cierta manera no tenía una instrucción militar más que la que le dio Maquena, que era su tutor en cuanto al tema militar, justamente detrás de él había una milicia, ¿cierto? Formada justamente por pobladores que le eran leales. Sí, qué bueno que tocaste el tema de Bernardo Higgins, porque, bueno, Bernardo Higgins sin duda ha sido parte importante de este proceso. Yo quiero aclarar públicamente que soy director honorario del Instituto José Miguel Carrera, pero eso no me inhabilita para estudiar O'Higgins, porque fue parte de este proceso, yo siempre lo aclaro, porque uno piensa cajuerino, no, sí, estará para otro lado, pero sin duda que hay que estudiar todos los próceres, todos los personajes que fueron parte de este proceso. Yo siempre digo que la historia hay que leer el lado A, el lado B, el lado C, el lado D, porque a partir de eso uno puede formarse una opinión. ¿Me entiendes? Es muy importante leer todas las fuentes para poder después emitir un juicio más acabado. Qué bueno que tocaste el tema de O'Higgins, porque O'Higgins ha sido parte importante de este proceso. Bueno, Bernardo O'Higgins nació en Chillán, en lo que es Chillán Viejo. Ya, uno pasa por el Parque Monumental, quedan los gestos de que fue su casa natal, dicen los expertos. Él, como tú dices, no fue militar en un principio, él de hecho fue político, así como Chillán fue su cuna biológica. Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles que queda en la región del Biobío, fue su cuna política, porque ahí se fue electo representante por aclamación para el primer Congreso Nacional, que se constituyó en el año 1811, y él tuvo una instrucción express, si se puede decir, bastante rápida que le dictó su amigo Maquena, con el Maquena, fue el que le dio las lecciones para constituir su primera milicia. Así fue como Bernardo O'Higgins comenzó su carrera militar. Hay que ser honesto, no era quizá un gran militar, un gran estratega, pero sí era un patriota valiente, eso no quepa la menor duda. Él participó en la sorpresa de Roble, ahí pronunció la famosa frase, el que sea valiente que me siga, o vivir con honor, o morir con gloria, el Claro, que sea morir valiente con que me gloria. siga. Ahí le entrega a los patriotas a la Junta Directiva el mando del ejército, sacando carrera, mucha polémica, que no voy a entrar en detalles, pero su protagonismo alcanzaría durante el periodo de la Reconquista, porque él fue el que se asoció con José San Martín, ¿no es cierto?, allá en los Andes, en Mendoza, para constituir el Ejército Libertador de los Andes. Y ese ejército fue al final el que permitió, ¿no es cierto?, regresar a Chile. Hay que recordar que se exiliaron en 1814, tuvieron instrucción militar en Argentina, actualmente la Argentina, en ese minuto no se llamaba Argentina. Y posteriormente este ejército avanza por la cordillera, una travesía que duró un par de semanas, bastante complicado, y llegan, ¿no es cierto?, a Santiago, y en 1817, en febrero, el 12 de febrero, se libra la batalla de Chacabuco, ¿ya?, en la cual las fuerzas patriotas vencen a las fuerzas que están lideradas por Rafael Maroto y ocupan Santiago. Y son aclamados por la masa civil, ¿no es cierto?, como libertadores. Entonces, la aristocracia de Santiago le entrega el mando a San Martín como director supremo. Bueno, Pero San Martín lo rechaza dos veces porque sus planes no eran gobernar Chile, sino que era liberar el Perú. Tenía todo un plan que hemos conversado en alguna ocasión, pero que no voy a entrar en detalle ahora. ¿Ya? Entonces, la aristocracia por defecto le dice ya, no quiere San Martín el cargo, se lo vamos a dar a O'Higgins.
Bernardo O'Higgins acepta sin dilaciones y asume como el segundo director supremo, porque el primero ya había sido Francisco Lagastra en el periodo de la Patria Vieja. Pero eso pasaba en Santiago, porque en Concepción al sur, o mejor dicho, de Talca al sur, las fuerzas de la corona española tenían controlado todo. Solamente habían como dado la aspirina, por decirlo de alguna manera. Pero la situación estaba bastante complicada donde estoy viviendo ahora, al sur. Las fuerzas tenían controlado el suministro alimenticio, fuerzas suficientes para contraatacar. Por lo tanto, Higgins, una de sus medidas era que Chile no podía ser independiente si no sacaba a los españoles que estaban de Concepción al sur. Hasta ese momento no tenía pensado hacer un acto formal para declarar la independencia. Lo que quería hacer él era hacer una declaración formal cuando todo estuviera más acorde a su situación favorable. Meses después, O'Higgins delega el mando a una junta gubernativa en Santiago, porque él personalmente se dirige hacia el sur para liderar una ofensiva militar patriota para expulsar a los españoles de Talcahuano y Concepción. Pero en paralelo, eso a nivel militar. A nivel político, él consideraba necesario declarar la independencia de Chile. Estoy hablando de mediados del año 1817, porque políticamente le convenía. De esa manera legitimaba su mandato como director supremo y se ganaba respaldo, ¿no es cierto?, político de la aristocracia, al menos la aristocracia que fuera adepta a la causa patriota y de la población. Era muy importante este gesto. Para ello, sometió una especie de consulta a ciudades y pueblos de Chile y se abrieron libros, actas, en parroquias principalmente, en el cual la gente tenía que decir si estaba a favor o no de la independencia. Obviamente la respuesta ya queda al descubierto, o sea, uno podía decir sí o no, y obviamente uno queda al descubierto quién estaba a favor de la causa y quién no quería la independencia, ¿me entiendes? Te hablo mediados del año 1817. Pero esta consulta que se materializó en Santiago y en algunos poblados de Chile fue favorable a la causa patriota. Las personas querían la independencia. Sin embargo, lo que era de Talca al sur no se pudo materializar porque estábamos en estado de conflicto bélico. No se podía hacer porque Concepción era un verdadero campo de batalla. Concepción fue destruida muchas veces, ya sea por las fuerzas de la corona española, por las fuerzas de patriota incluso, porque Concepción estaba entre los fuegos, Talcahuano, etcétera. Por lo tanto, era imposible materializar una consulta de esta naturaleza. Y eso es uno de los antecedentes de lo que sería después la fecha del 1 de enero. Claro. Oye Francisco, también, bueno, señalar que después de la batalla de Chacabuco, ¿cierto? Hubo un periodo, como tú señalabas, ¿cierto? Que fueron sucediendo ciertas cosas, ¿cierto? Porque después de la batalla de Chacabuco, tú como comentabas, no se expulsó, digamos, a los españoles abiertamente, como tú decías, los focos de concentración de los españoles estaban justamente en Concepción, Talcahuano, incluso tenían fuertes en Valdivia también, eh, donde ellos eran más fuertes y podían resistir, ¿ya? Entonces, una vez que pasó la batalla de Chacabuco, formaron, ¿cierto?, el gobierno, el cabildo, ¿cierto?, formó un gobierno que legitimó a O'Higgins como director supremo, ¿cierto? Comenzó esta campaña en dirección hacia el sur para poder hallar la manera, ¿cierto?, de poder expulsar a los españoles y en cierta manera decir, bueno, vamos a trabajar por un Chile libre que incluso con la firma del acta de independencia siguieron los procesos después con batalla. Recordemos que Maipú fue una de las últimas donde ya prácticamente los españoles fueron expulsados en cierta manera del territorio, fueron expulsados, que todavía quedan focos, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo llegamos a entre diciembre ya y el 1 de enero, cuando Higgins va para allá, para el sur, llega a Talcahuano y hace esta declaración?
¿Quiénes estaban alrededor de O'Higgins cuando pasó esto? ¿En qué lugar exactamente sucedió? No, después entramos en detalle con el tema de Talca, pero ¿en qué lugar? Porque muchos dicen que fue en la Plaza de Independencia de Concepción, otros en el Morrillo de Perales. ¿Cuál fue el lugar exacto? Yo me acuerdo que vi un video tuyo hace un tiempo atrás donde hacía esa explicación, pero a nuestros amigos cuéntanos un poquito. Ya mira, como te contaba, bueno, los resultados de todo esto de esta consulta se conocían a principios de diciembre, pero como te conté, no se pudo hacer acá en Concepción y Talcahuano por el estado de conflicto que había. Ahora, el antecedente de la declaración tiene su premisa en la operación militar para asaltar el puerto de Talcahuano. O sea, O'Higgins ocupa Concepción y constituye una suerte de fuerza militar, ¿no es cierto?, patriotas de unos 3.000 efectivos, no recuerdo bien la cifra de este minuto, en el cual su objetivo era tomarse el puerto, porque como te conté al principio de esta conversación, el puerto de Talcahuano lo acompañó una serie de 8 fuertes muy bien preparados, prácticamente inexpugnables, fuertes que de hecho sea paso ya no existen, por los sismos, por el cambio de geografía, etcétera. Y aparte porque está parte de la flota española acá. Por lo tanto, O'Higgins sí o sí quería tomarse Talcahuano, porque de lo contrario no podía controlar el sur. Entonces, esta operación militar se inicia el 5 de diciembre de 1817. De hecho, hace unas semanas justamente conmemoré este hecho en mis redes sociales, porque sería antecedente de lo que vamos a hablar más adelante. Y fue toda una proeza, porque las fuerzas militares patriotas, muchas de ellas también integradas por extranjeros, franceses, entre otros, que venían a América del Sur a luchar por la causa independentista, se unieron. Y era toda una proeza porque imagínate, eran murallas inexpugnables, los patriotas no estaban acostumbrados a este tipo de enfrentamiento. ¿Ya? Y este asalto duró varias semanas, duró todo diciembre, y lamentablemente fue un fracaso. Fue un fracaso este asalto, principalmente por la inexperiencia y porque era toda una proeza tomarse un fuerte. No es fácil tomarse un fuerte para una fuerza militar de esta naturaleza. Y O'Higgins, supuesto porque estaba acá en la zona, tenía su campamento militar. Por lo tanto, claramente fue negativo. Y estuvo bueno que él estuviera acá también, porque eso evitó que las tropas se desmoralizaran. Cuando no está el comandante en jefe, cuando no está su líder, suele pasar que las tropas se desmoralizan y botan todo y se van, ¿no? O'Higgins estaba acá. Entonces, pudo estar atento a los hechos, ¿me entiendes? Fue un fracaso, hay que decirlo, no resultó el asalto. Las fuerzas realistas lograron neutralizar a las oleadas que venían de fuerzas patriotas. eh, entonces, en ese sentido, claro, fue negativo. Pero siempre dice que detrás de las crisis hay oportunidades, siempre sale el sol. Y uno de los temas que tenía pendiente O'Higgins, y se acordó, era justamente declarar la independencia. Y, y él ya tenía en sus manos los resultados de esta consulta que te había contado antes, en el cual, claro, muchas ciudades dijeron sí a la causa, menos en Concepción y Talcahuano, por lo que ya te conté. Claro. Y él dijo, bueno, estamos en estos días de finales de 1817, estamos en los días de Navidad, ¿no es Como ahora, cierto? sí, Ahora, podríamos decir, como en estas fechas. claro. Entonces decía, pero yo no quiero dejar pasar el año nuevo y el año siguiente sin acometer esto. ¿Por qué? Porque políticamente y simbólicamente era muy, muy importante. ¿Me entiendes? Era como un gesto de, ¿cómo se dice? Un gesto ofensivo a la fuerza española. Es decir, Chile ya no es un país dependiente de ustedes, ya no somos dependientes de ustedes, somos un país soberano. ¿Me entiendes? Eso es lo que él pensaba. Y decía, ya, creo que es el momento de efectuar este acto simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque claro, tú puedes declarar la independencia, pero las campañas van a seguir. Pero al menos que empezara con el pie derecho, si se puede decir, el año 1818, con esto. Bueno, y O'Higgins tenía su campamento militar todo esto en Talcahuano. En ese minuto Talcahuano era parte administrativa de Concepción. Y tenía su campamento militar en los Morrillos de Perales de Talcahuano. Yo no tengo una foto, todavía Instagram no tiene la aplicación como para mostrar fotos, pero para quienes me siguen en las redes sociales van a descubrir dónde es. Actualmente es el sector Cerro Puntilla de Perales de Talcahuano. En su minuto, cuando estaba aquí, eran montes, era una verdadera muralla natural que tenía
el puerto. Ahora solo queda unos cerros, algo Sí, un menos. morrillo, justamente un morrillo, chiquitito. Claro, que está en el sector de los Hospital Higueras, el sector Huachipato, frente al Estadio Gaete para quienes son de la zona y me están bien. Exacto. Entonces ahí tenía su campamento militar. Entonces, el 1 de enero de 1818, Bernardo Higgins proclama la independencia de Chile en la entonces Plaza de Armas de Concepción, que se dirige a Concepción. En la Plaza de Armas, él, sobre una especie de escenario, con parte de la aristocracia, de algunos civiles, proclama la independencia de Chile a viva voz. Por eso que la Plaza de Armas de Concepción, con el tiempo, pasó a denominarse Plaza Independencia. De hecho, Claro. hay una placa en la plaza Sí. que indica que en ese lugar Bernardo Higgins, frente a sus tropas, proclamó la independencia de Chile. Este acto lo efectuó frente al cuartel de Dragones de la Frontera. Este cuartel se encontraba donde ahora está el Teatro de la Universidad de Concepción, para quienes son penquistas, o sea, en plena plaza. Entonces, de hecho, es una de las pocas plazas en Chile que no lleva el nombre Plaza de Armas. Creo que en Valdivia hay otra plaza que no tiene el nombre Plaza de Armas, no me acuerdo bien. O en Punta Arenas parece, no me acuerdo bien. Pero esta plaza no se llama Plaza de Armas, es Plaza Independencia, porque hace ser única. ¿Ya? Y posteriormente, efectuado este acto, O'Higgins se dirige a su campamento militar en Talcahuano y con una de sus oficiales, en un monte, ¿no es cierto? Y sobre un tambor Sí. firma el acta de la Declaración de la Independencia de Chile. Y este documento se lo envía a un emisario para que él lo lance, tal cual, a las fuerzas españolas que están apostadas muy cerca de él. Así entonces, este acto, Interesante dato. Ese dato no lo sabía, de que va y entregan este documento ahí a los españoles. claro, Mira, está yo en te voy una a mostrar, acta, yo ¿no te es voy a mostrar cierto? con un... Y lo mete en una botella y lo lanza, lo arroja, tal cual, un emisario a las fuerzas españolas que se encontraban a pocos metros de él. Mira, Eso fue lo que interesante. pasó el primero. Claro, oye, y sabes que, y esto está, bueno, documentado por supuesto, que el 1 de enero firmó el acta de independencia ahí en Morrillo Perales, y de hecho, poco antes del fallecimiento de Bernardo Higgins, poco antes o a pocos días de que él falleciera, él le declara a uno de los escribanos públicos de Lima, a don Baltasar Núñez, y le dice lo siguiente, de su puño y letra: el 1 de enero de 1818, como órgano de la voluntad nacional, declaré solemnemente la independencia de Chile en la ciudad de Concepción. Entonces, es un hecho de que esto sucedió ahí, Sí, en justo el día quería de hoy. comentarte eso, así que te doy las gracias que me haya. Sí, pero yo quisiera antes de comentar, porque quiero hablar ahora un poco, porque nuestros amigos estarán preguntándose cuáles son las pruebas que hay. Tú acabas de citar quizás la prueba más fehaciente. Pero yo quería mostrarte ahora, se me perdió la página. Bueno, a ver, hay un mapa que quería mostrarte, no sé si resulte, un invento que vamos a hacer. Ay, se me perdió el mapa, creo que lo tengo aquí. Aquí está. Ya. Este libro que tengo acá es el libro Historia de Concepción de Fernando Campos Harriet, que fue Premio Nacional de Historia el año 88. Y él tiene acá dos mapas. Un mapa que es Talcahuano, no sé si lo pueden ver porque está complicado por Instagram. Este es Talcahuano, oh, Sí, se ve, sí se ve. el año 1817. Y acá este mapa que voy a mostrar ahora, que fue levantado por los ingenieros Arcos y Baker. Este mapa que ustedes ven acá son actualmente los mojillos de Perales de Talcahuano. Claro. Por este mapa se puede inferir, yo no sé si pueden ver bien, voy a tratar de ser lo más tampoco complicado porque no tengo mucho luz tampoco. Este sector de aquí corresponde a los mojillos de Perales. Y aquí tenía su campamento militar Bernardo Higgins, por aquí. Si uno hace un análisis, por este sector está la bahía, está el mar, ¿no es cierto? Y por este lado, no, perdón, ¿está bien? No, está bien, ¿Sí está bien? está bien.
Acá está la mar, por aquí la costa, y aquí tenía su campamento militar Bernardo O'Higgins, y por el otro lado estaban los españoles, estaban frente a frente, si se puede decir. Entonces Claro, Fernando Campos, claro, Fernando Campos hizo un estudio, este mapa se lo facilitaron en su momento, y se hizo un estudio que, claro, calzaba los datos. Quiere decir que aquí Bernardo O'Higgins tenía su campamento militar, y aquí él efectuó la firma del acta de declaración de independencia, aquí. De hecho, hace una semana estuve en este lugar, voy a volver, espero, y calza perfectamente, obviamente la geografía cambió, pero calza el lugar, tiene mucha similitud. Por lo tanto, esta es una de las pruebas que indican que Bernardo O'Higgins tiene su campamento militar aquí, y aquí firmó la declaración de independencia. ¿Te das cuenta? Este así mapa es es. muy importante, porque es de la época, 1817, y muestra justamente dónde tenía su campamento y cómo estaban distribuidas las fuerzas Y esa, también claro, militares. y esa es una prueba palpable de que esto sucedió ahí. Yo, la verdad, lo siento por nuestros amigos de Talca, que ya vamos a entrar a comentar un poquito de eso, Sí, pero bueno, los que hemos estudiado un poquito más, ¿cierto?, lo que es la profundidad de lo que fue el acta de independencia, sabemos fehacientemente con datos proporcionados reales de que el acta de independencia fue firmado en Concepción. Querido amigo, estamos acá en Cazando Historias Chile junto al investigador histórico Francisco de Almendray, hoy día hablando sobre los sucesos que se produjeron para llegar hasta el día 1 de enero de 1818, donde se firmó el Acta de Independencia Nacional en la ciudad de Concepción, ahí en el Morrillo de Perales, como nos contaba ahí Francisco. Francisco, después ahora, que... Ah, disculpa. no, dime. Iba a decir algo. No, es que quería mostrar las evidencias, pero si querías preguntarme algo antes para ir en Sí, orden. no, no. Muestra no, eso, y mientras tanto, y te dejo la pregunta abierta. Después de esto, se firmó el acta de independencia, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los hechos que sucedieron? Porque para que nos podamos involucrar un poquito, ¿por qué nuestros amigos de Talca también ellos aseguran de que la independencia fue allá? Por lo menos el antecedente que yo manejo fue que fue una ratificación de lo que ya había hecho en Talcahuano. Sí, vamos a ir. Es que el tema es complicado y obviamente no se trata de tener problemas con la gente de Talca, que Claro, lo quiero mucho, pero el tema, bueno, ¿qué pasó después? Bueno, mientras se estaba firmando esta acta, O'Higgins ordenó un repliegue organizado, una retirada organizada de toda la población de Talcahuano y Concepción hacia Talca. La idea era que tras este fracaso talcahuano, las fuerzas de la corona española iban a invadir Concepción, obviamente. Por lo tanto, O'Higgins determinó que toda la población civil se retirase hacia el norte y no dejar nada al enemigo. ¿Me entiendes? Mira, este acto que hace el 1 de enero, más bien tómalo como un acto político, pero también moral, para elevar claro, la moral de las tropas, porque lo contrario, las tropas iban a deprimir y probablemente podían hasta amotinarse o decir, no, no seguimos en esto. No, tenía que O'Higgins hacer algo concreto. Y mientras O'Higgins estaba haciendo todo lo que te estoy contando, la población se estaba replegando hacia el norte. Eso fue el contexto, quemando campos, no dejando nada, las viviendas desocupadas, cosas de tal manera que los españoles cuando avanzan hacia el norte no encuentren nada, claro. alimentos, plantas, qué sé yo, lo que pudiera serles útil. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que muestran que O'Higgins efectivamente hizo esto el 1 de enero? Bueno, tú comentaste muy bien y quiero complementarlo. A ver, yo tengo acá un libro que es muy bueno, que es Las cartas de Bernardo O'Higgins. Está al revés, no está, eh, lo van a ver al revés, pero bueno. Esta fue una compilación que efectuó Cristian Guerrero y Nancy Miño Tomás, historiadores. Este libro de la edición Historia Chilena. Son 4 tomos. Pero yo tengo el primero, porque este es fundamental. Aquí tú acabas de señalar algo muy importante, que es la carta que le escribe Manuel Bulnes el 17 de octubre de 1842. Y dice, yo Claro, no voy a repetir lo que tú mencionaste. claro, Yo, Bernardo Higgins, paréntesis, el mismo que el 1 de enero de 1818, como órgano de la voluntad nacional, declaré la independencia de Chile en mi campamento cerca de la ciudad de Concepción. O sea, tal que bueno, está aquí. ¿Qué dice? No, no la van a ver quizás bien, pero pero lo primero, señala.
Esa es la primera evidencia. Y en su carta, en el sexto párrafo, dice, 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 constitución de un colegio de agricultura en el punto más conveniente del terreno que ocupó mi campamento cerca de Concepción, o sea, Talcahuano. Cuando firmé la Declaración de la Independencia Nacional, y mi voluntad es que tan luego como se construye la iglesia de dicho colegio, sean conducidos allí mis restos mortales y depositados para siempre. O sea, además de reconocer que ahí firmó la Declaración de Independencia, Quería ser quería que sepultado ya. claro, como Claro, paréntesis, O'Higgins está sepultado en Santiago, en el altar de la patria. exactamente. Compren este Bueno, libro, es muy bueno porque están todas las cartas de O'Higgins. bueno, de hecho, bueno, un entre paréntesis, uno de los grandes próceres de nuestra patria, podríamos decir, ¿cierto? Que es llamado el prócer olvidado, Juan Martínez de Rosa, estuvo muchos años sepultado en el cementerio general y fue trasladado a Concepción, ¿cierto? Donde existe su mausoleo ahí en el cementerio de Concepción. Sí, sin duda que Juan Martínez Rosa fue, bueno, fue brazo derecho de Nato Higgins, tuvo una activa participación en la Pacha Vieja. Claro, Bueno, ahora está en Concepción, ahora en el cementerio municipal de Concepción. Mismo nosotros la prueba más fehaciente del tema, pero hay un documento que muchos lo conocen, pero pocos se... Estoy con el mismo libro. Yo quise traer las fuentes porque creo que es importante respaldar todo lo que uno está diciendo. O sea, no, claro. la idea no contar cosas al voleo. Lo que ustedes ven acá del mismo libro de Fernando Campos, está la proclamación de la independencia. Esto fue lo que se firmó en Talca, Sí, el 12 de febrero. ¿Por qué el 12 de sí. febrero? No porque era San Valentín. No, lo que pasa es que el 12 de febrero, no, ¿cuándo es San Valentín? El No, 14, pues ¿no? el 14, pero el 12 No, fue un año después de la batalla de Chacabuco. sí, me traspapelé las fechas. Lo que pasa es que el 12 de febrero, como tú dices, se conmemoraba un año de la batalla de Chacabuco. Y en este repliegue que te conté antes, Bernardo Higgins hizo escala en Talca. Y él, para hacer coincidir esta fecha, eh, ordenó celebrar de manera formal la Claro. declaración de independencia. Mientras se proclamaba, de hecho, la independencia en un acto solemne ahí en Santiago, O'Higgins lo hacía en Talca. Justamente. De hecho, O'Higgins está en Santiago y Luis de la Cruz, su brazo derecho, está en Santiago, en la Plaza de Armas. Y ellos efectúan en varias ciudades del país, de hecho, se hizo el 12 de febrero, el juramento y proclamación de la independencia de Chile. En Santiago, de hecho, se hizo una bandera chilena que actualmente se encuentra expuesta en el Museo Histórico Nacional de Santiago. La pueden visitar, de hecho, la pueden ver, le pueden tomar foto incluso. Y en tal caso se hizo algo formal, apoteósico y todo. Ahora, esto de Talca se ha prestado para mucha discusión y por muchas décadas los historiadores han señalado que en Talca se declaró la independencia de Chile. Pero no es así. Y voy a decir por qué. No, como si fuera un semidios. No. Lo que pasa, mira, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasó el 1 de enero es que Bernardo Higgins cometió una equivocación. Lo que el error que cometió fue no haber tomado su teléfono y haberse sacado una selfie mientras firmaba el acta. No. Lo que pasa es que no había copias. Los Claro, testigos que habían eran muy pocos para el hecho en sí. Pero tenemos las pruebas. Tenemos la carta que te conté recién. claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que en Talca hizo algo formal, organizado, planificado el 12 de febrero. El acto de proclamar no significa firmar una declaración. Tú no puedes firmar una declaración, por ejemplo, declaración de independencia, después vuelvo a firmar la declaración, vuelvo a firmar, no existe eso, ¿me entiendes? Lo que se hace es proclamar, porque proclamar es la forma de comunicar algo en ese Claro. minuto. Porque en ese minuto no existían las redes sociales, Darlo a no conocer. existía TikTok, no es cierto que alguien transmitiera por TikTok el tema, no. La única forma era proclamar ante el pueblo. Entonces la gente se agrupaba en una plaza y una persona leía proclamando tal cosa. Bueno, eso fue lo que pasó en Talca. Se hizo una proclamación formal donde el director supremo del Estado, Bernardo Higgins,
declaraba la independencia de Chile, proclamaba, y aquí tengo la proclamación que ustedes la pueden consultar por internet, ¿ah? Está en internet, la pueden ver. Sí. Este es un Sí, detalle muy oye, interesante, este documento. de hecho, Sí, Francisco, lo que tú decías cuando tú comentaste antes que cuando pasó el tema del acta de la independencia y tuvieron que retroceder, ¿cierto?, hacia el norte, de hecho, Higgins llegó hasta Talca y estableció su mando, podríamos decir, y fue, bueno, se redactó una segunda acta que la redactó el coronel Luis de la Cruz, pero este texto no agradó a Higgins porque no correspondía a lo que él había escrito en Concepción. Y de hecho, el 28 de enero, previo a la proclamación que tú señalas, levantó esta acta Bernardo Higgins, ¿cierto? Ahí justamente en la ciudad de Talca, y quiero leer textual lo que decía este documento del día 28 de enero de 1818. Dice: es de mi aprobación la acta de independencia que vuestra señoría me remite con comunicación de 28 de enero pasado, pues observo en su contexto la más meditada, concisa y enérgica expresión, bien que si aún no se había impreso, podrán añadirle las que se indican las citas puestas a continuación para que entiendan las naciones que ya no existe la debilidad que los ha mantenido en forzosa sumisión, que debe esperarse un manifiesto de la justicia que nos asiste para nuestra heroica resolución, que tenemos fuerza bastante para sostenerla con decoro y que jamás nos sujetaremos a ninguna otra dominación. Dios bendiga a vuestra señoría y guarde muchos años. Cuartel directatorial de Talca, el 2 de febrero de 1818, firmado por Bernardo Higgins. claro, esa es una acta que no le gustó a Bernardo y de hecho, bueno, Exactamente, se hicieron muchos borradores para llegar al acta original que es la que estoy mostrando ahora, que la justamente. pueden consultar por internet, incluso la pueden encontrar. Pero es Esa un acta, detalle muy interesante. esa acta está en el Congreso Nacional impresa grande, así, antes de ¿No? ingresar por la parte, bueno, los que conocen el Congreso por la calle Victoria. Claro, y dice al principio la fuerza ha sido la razón suprema, no voy a leer el texto completo porque es largo, Claro, pero el detalle interesante de este documento está en la parte final, y dice, eh, para que inmediatamente se jure que se ya para siempre la emancipación de Chile, punto. sí, Dada en el Palacio Directorial de Concepción, el de 1 de Concepción. enero de 1818, firmada nuestra mano, signada con el de la Nación, refrendará por nuestros ministros y secretarios. Miguel Sañartu, que años más tarde será el primer presidente de la Corte de Apelaciones, Hipólito de Villegas, José Ignacio Centeno. Claro, así no se entera. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo Higgins fue algo formal en Talca, pero respetando los sucesos de Concepción. Eso fue lo que pasó. Podría Sí, haber hecho algo formal en Concepción, pero la situación no lo permitía. Por lo tanto, se estacionó en Talca, se organizó algo formal, pero al final de cuentas los hechos empezaron en Concepción, Talcahuano. Es un proceso al final de cuentas. Se declaró en esta zona, pero y se proclamó incluso en Concepción, pero el acto de proclamar se repitió en varias ciudades. Lo que pasa es que Talca fue algo formal. Y si ustedes, amigos, leen la carta completa de O'Higgins, que si lo está en este texto, o la pueden consultar en internet, en ningún pasaje de la carta dice Talca como algo importante para él. Por lo tanto, Talca fue una estación más de este proceso. Pero como se hizo algo formal, para la historiografía quedó como que ahí fue la declaración de la independencia de Chile. Ahora, claro. ¿por qué, ¿por qué surge esta polémica? Porque durante muchos años quedó Talca como el lugar de... Pero resulta que durante el siglo XX surgieron algunos investigadores en Concepción que comenzaron a estudiar el tema, entre ellos Carlos Oliver Schneider, que era uruguayo, un naturalista uruguayo, que llegó a dirigir el Museo Histórico, perdón, el Museo de Historia Natural de acá de Concepción. Y él escribió un libro muy importante que tengo aquí, muy antiguo, que es el libro de oro de Concepción. Ah, sí, hace poco lo vi que lo subiste a tu redes difundiéndolo. Sí, Sí, este libro fue escrito por Carlos Oliver Schneider, que salió de manera póstuma, este fue el año 50, él falleció unos años antes. Esto es una obra de arte, porque aquí da cuenta de la historia de Concepción, con detalles. Y uno de los pasajes que aborda es justamente este tema. Y aquí cuenta en detalle cómo fue el proceso de la firma del acta. ¿Ya? No voy a contar detalles porque no da el tiempo. De hecho, él eh,
aquí el efecto de investigación de dónde se pudo firmar posteriormente un acta que se hizo después, porque después de todo lo que te conté, en Concepción Ciudad se firmó un acta, pues, que también no se sabe dónde quedó. Es todo un misterio, porque solamente por la tradición oral se supo lo que pasó. Él incluso, voy a hacer cuidado porque este libro ya tiene sus años. ¿Ah? Aquí pueden ver ustedes un dibujo que muestra cómo pudo ser el proceso. ¿Te das Claro. cuenta? Oye, Francisco, bueno, primero a nuestros amigos, agradecidos por estar en sintonía aquí, este interesante conversatorio que tenemos junto a Francisco de Almendral, investigador histórico, está desde la ciudad de Concepción aquí con nosotros en Cazando Historias Chile. Francisco, una pregunta. Ya yéndonos un poquito más no sé si llamarlo polémico o no, pero ¿por qué no existe una difusión, digamos, más, eh, más apremiante, ¿cierto? Podríamos decir, o más masiva, de que todos estos sucesos se produjeron en Concepción, en el Acta de Independencia, y nos quedamos solamente con lo que pasó el 12 de febrero en Santiago? A tu Mira, juicio. es muy buena tu pregunta. Es como una pregunta que siempre surge en estos años. Podríamos hacer la misma pregunta, por ejemplo, el 18 de septiembre. ¿Por qué la Ujú. gente celebra el 18 y no sabe lo que se celebra? Eh, Mira, la verdad es que yo hace años que me dedico en las redes sociales a difundir este tema. Me parece a mí insólito que, bueno, a todo esto, si queremos ponerle más pimienta al tema, el lugar donde donde firmó Higgins la declaración, para quienes me siguen en las redes sociales, yo posteé hace unas semanas en un lugar en Talcahuano, está abandonado, está Exacto. totalmente eriazo, es un vertedero. Esa propiedad es privada, tengo entendido que es de Huachipato, y curiosamente ese lugar es declarado Monumento Histórico Nacional, creo que en el año 80. 1980 se declaró Oye, ese lugar pero Monumento si es Histórico. declarado Monumento Histórico Nacional, ¿por qué bienes nacionales o el Ministerio de la Cultura no se hace cargo? Yo hace, bueno, un año será, el año pasado me parece que fue, que yo vi que hiciste un video justamente el día 1 de enero ahí con Juan Pablo Sí, Ortega, aquí le saludos para Juan Pablo. mando, quiero enviar un saludo a Juan Pablo, porque, bueno, con Juan Pablo Ortega, quien también es un destacado investigador histórico, nosotros lo que hicimos fue algo bien histórico hasta la médula, porque fuimos el 1 de enero a esa zona. Sí, Eh, Fuimos el 1 de enero a hacer un Instagram, un live a la cima de Cerro Puntilla. Él estaba vestido, bueno, húsaro, ¿no es sí, cierto? me Él gusta. fue de la idea en todo caso, ¿ah? Así que los créditos son de él. Hay que darle los créditos de la idea que hicimos. Fue entretenido, pero ese sector está súper abandonado. Hay basura, es medio peligroso incluso porque no hay nada. Entonces, me da pena porque imagínate uno de los lugares más importantes para la historia nacional, que esté en esas condiciones, no hay monolitos. Tú pasas por No hay ahí, nada que recuerde ese nada, hecho. nada, no hay ninguna placa, nada, nada. Entiendo que hace un par de años había un proyecto del gobierno, de entidades locales, pero sería especular porque yo no sé la situación que está pasando. Yo en los próximos días en mis redes sociales voy a seguir compartiendo el tema, pero es penoso porque es basura, peligroso, ¿no? Si no fuera porque uno investiga el tema, uno pasaría y diría, no, no, imagínate que esto pasara en Estados Unidos, por ejemplo, No, no sucede. o en España, países que tienen una mayor tradición en respetar sus bienes. Y Oye, eso te da cuenta también, sí, claro. Oye, Francisco, y bueno, estamos ya a puertas de fin de año, se nos acerca un nuevo 1 de enero, una fecha que claro, nadie recuerda este hecho histórico, ¿no? Porque la gente está celebrando Año Nuevo, viene el enfiestamiento, todo eso, pero no hay nada, digamos, histórico, formal que se haga durante esos días para recordar este es hecho. que, es que el tema es complejo después de todo porque oficialmente a nivel de Estado entiendo que no está reconocido el 1 de enero. Ya. Todavía esta polémica con Talca va a seguir por mucho tiempo. Esto no se va a resolver por este live. Claro, viene Ah, este live, me dirán, ya, zanjó el tema, no.
Yo quiero agradecer públicamente a la historia de Armando Cartes, porque él fue uno que vivió este tema, él fue el que ha hecho muchas investigaciones sobre este asunto, pero lamentablemente, insisto, a ver, primero, esta iniciativa como la que están haciendo ustedes, me parece bien, de difundir por los canales como Instagram de este hecho, ¿ya? Porque la población entera no va a poder leer por ejemplo, un paper, porque paper hay del tema, pero dudo que alguien lo pueda leer porque no va a tener el tiempo, porque no entiende el lenguaje científico, etcétera. Por eso te vuelvo a agradecer que toquemos este tema y una fecha tan complicada. Primero de enero la gente está más pensando en Navidad, fin de año. Entonces, ahí te das cuenta un poco también la falta de cultura histórica en estas cosas. Si imagínate, el sector más importante del país que esté abandonado, que no tenga difusión, a mí me da vergüenza, porque ahí nació la patria, en términos simbólicos. Justamente, Y justamente. ahora entiendo que a nivel de Estado todavía no está reconocido oficialmente el 1 de enero. Claro, hay algunas fechas que están establecidas. No, Oye, no debería- justamente, Francisco, bueno, para ir cerrando ya esta se conversación, pasó de la verdad hora. se me ha ido rápidamente la hora, de contarle a nuestros amigos que mañana estamos en el último conversatorio acá en Casa Antonio de Chile. Va a estar con nosotros Pablo Gómez, de conductor de Plaza Matinal de Plaza TV, del canal Plaza TV de Valparaíso, y nos va a estar contando sobre este año que han tenido ahí en Plaza TV, que están conmemorando, todas las historias también que han tenido en su programa. Así que mañana con Pablo Gómez vamos a estar acá en Cazando Historias Chile, cerrando los conversatorios de este año 2022 acá en la Gran Cofradía de la Historia. Te quería comentar si pudieras hacer una reflexión final, un pensamiento final respecto de este tema que hemos conversado. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, de verdad, porque creo que eh, mucha gente no sabe este tema. Cuando te habla mucha gente de acá a la zona, incluso no sabe el tema. No sabe que aquí se declaró la independencia de Chile, en Talcahuano, que en Concepción se proclamó. La plaza que está aquí cerca del centro, mucha gente pasa, no ve la placa que hay ahí. Sí, Eh, en fin, entonces si eso pasa acá, imagínate a nivel país. Yo espero que algún día, se reconozca esta fecha a nivel nacional. Que algún día una autoridad de gobierno, no sé quién, reconozca que el 1 de enero se declaró la independencia de Chile aquí. Se declaró el proceso acá. Que aquí pasó algo, ¿me entiendes? Y no sé, a nuestros amigos que están viendo ahora en la EFO, que lo van a ver después en el canal Casano Historia de Chile, a que el próximo 1 de enero, ojalá cuando después de los abrazos, ¿no es cierto? Y el champañazo y todo el asunto, recuerden esta fecha. Porque claro, el 18 de septiembre sabemos lo que pasó, pero cuando se declaró la independencia fue aquí. exactamente. Eso yo creo que sería el mejor homenaje para todos esos hombres y mujeres que dieron su vida por nosotros en esta zona. ¿Me entiendes? Exactamente. Y que Yo creo muchos, que que uno te decía, y que muchos de esas personas, como cuando comenzamos este conversatorio, eran civiles, digamos, enrolados en una milicia que estaba juramentada en cierta manera para liberar Chile de la opresión española. no, y aparte que bueno que se difunda este tema, porque parte del proceso, lo que fue el proceso de emancipación nacional, y ojalá que, bueno, aquí habían proyectos de limpiar esta zona del Cerro Puntilla de Perales, pero quedó en eso, ¿no? Pues no, Claro, quedaron las Esperemos ganas, ¿no? el próximo día volver y publicar más fotos porque de verdad el lugar es deprimente, pero bueno, si entre todos nosotros podemos hacer algo para difundir esta fecha, yo creo que por eso agradezco la instancia de poder conversar este tema tan importante para la historia nacional. ¿Vas a ir este 1 de enero para allá de nuevo? No lo sé, espero juntarme con Juan Pablo en los próximos días Ah, y armar sí, una carta. Sí, sí. exactamente. Bueno, Que le envío un Francisco, saludo afectuoso si me está viendo, y si no, sí, después en el nuestro video. gran amigo también, Juan Pablo Ortega. Oye, te queremos agradecer, te quiero agradecer aquí por haber estado esta noche con nosotros, un tema súper importante. Estamos a días de la Navidad y estamos también a días del Año Nuevo y una nueva conmemoración de este acto solemne donde se declaró nuestra independencia, donde se firmó nuestra independencia ahí en el Morrillo Perales, en Concepción. Francisco, como siempre, un agrado poder conversar contigo.
El próximo año vamos a volver acá en Cazando Eh, Historias Chile, a partir de marzo vamos a volver y por supuesto estás cordialmente invitado para los conversatorios no, que vamos a antes tener. de que cierre las transmisiones, quiero, bueno, primero agradecer a ustedes. Creo que tuvimos este año un par de charlas. Hablamos de las fiestas patrias, tema del combate al Iquique, no me acuerdo muy bien, de Prat. Entonces, yo les quiero dar las gracias por este año. Ha sido muy entretenido conversar con ustedes. Espero conocerlo en persona porque por ahora solo hemos conversado por Instagram. Y felicitarlos por lo que hacen, porque de verdad todos los días postean hechos históricos, se toman el tiempo para eso. Yo creo que es importante que las nuevas plataformas, ¿no es cierto?, como Instagram, Facebook, etcétera, sirvan para difundir. Que ustedes justamente hacen bien, difundir historia por estos medios, porque la gente así sabe de manera más rápida, de manera más fácil, más empática estos temas. Así que y agradezco esta instancia de conversar porque nos permite retroalimentar. Así que les deseo, aprovechando el espacio y para terminar, una feliz Navidad a todos ustedes. Buen fin de año. Recuerden que es mala suerte desear el año siguiente, así que solamente me limitaré a decir buen fin de año, que lo pasen bien. Y bueno, nos veremos, espero, en otras oportunidades conversando de temas de historia. Así que, y los amigos que están conectados también. Así es, así es. Gracias, Francisco. Esta noche, acá en Cazando Historias Chile, estuvo Francisco Darmenray, investigador histórico de la zona del Biobío, y le agradecemos por su participación el día de hoy. Les recordamos que mañana a las 21 horas es el gran final de la temporada 2022 de los conversatorios de Cazando Historias Chile. Más de 80 invitados hemos tenido durante este año acá en Cazando Historias Chile. Hemos conversado de distintos temas de arte, de historia, de actuación, de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el próximo año queremos volver también con muchos más invitados y con muchos más temas también de interés para todos nuestros amigos. Así que Francisco, un abrazo gigante. A todos los que nos siguieron también un gran saludo, que lo pasen bien y nos encontramos mañana 23 de diciembre a las 21 horas junto a Pablo Gómez, conductor del matinal Plaza Matinal de Plaza TV. Así que Francisco, un abrazo. Que estén muy bien. Un saludo afectuoso a todos Queridos amigos, que ustedes. les vaya muy bien. Mañana, de todas maneras, acá en Cazando Historias Chile. Todo lo que Chile tiene, bendita naturaleza, divinidad que contiene, la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres, la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repito sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repito sin cesar. Yo soy de Ciberade, a Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el mar. A Chile quiero, chileno yo soy, viva Chile, viva Chile, que la generosa de casta sencilla, vivo enamorado de sus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón, así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores, su cordialidad es